El tema de esta plática es cómo cultivar y vivir la santidad hoy. El problema. A la mayoría de la gente no le importa la voluntad de Dios ni alcanzar la santidad. Sin embargo, hemos de tener muy claro que el verdadero cristiano no puede renunciar a ser santo, porque ambas realidades se identifican. Solo es verdadero cristiano el santo. Por eso, no podemos aceptar como normal la disociación entre ser cristiano y ser santo, ni la teoría de que, salvo raras excepciones, no podemos ser santos. Si no podemos ser santos, no podemos ser cristianos. Pero la verdadera dificultad no la tiene el que niega la posibilidad de ser santo, sino el que busca la santidad. Y la pregunta, ¿qué sucede cuando alguien acepta la llamada del Señor a la santidad? Cuando alguien pretende tomarse en serio su vida cristiana, se encuentra con dos tipos de dificultades que parecen hacerlo imposible. En primer lugar, el mundo y el ambiente nos dicen que no es posible ir más allá de lo que hace la mayoría, que no hay que pasarse del nivel de amor o perdón que se considera como normal. Y si a pesar del ambiente alguien intenta ir más lejos, se encuentra con una fuerte presión, con descalificaciones y ataques para impedirle salir de la mediocridad general. Y esto es especialmente fuerte entre los mismos cristianos, que en su mayoría atacan a la verdadera santidad como una deformación injustificable del Evangelio. Y esta dificultad para la santidad que crean los de dentro es la más dolorosa y por tanto la más importante. Pero, en segundo lugar, quien desea abrazar el Evangelio en su totalidad, se encuentra con el problema que supone encontrarse frente a un auténtico universo, formado por multitud de conocimientos y prácticas en materia de espiritualidad, moral, ascética, liturgia, apostolado, etc. Es un mundo tan amplio que resulta muy difícil avanzar en él, y parece que hay que resignarse a trabajar algunos aspectos cada vez, dejando otros en segundo lugar. Como consecuencia de esto, aparece en los mejores cristianos cierta desconcertación y desánimo al comprobar que no se corresponden sus esfuerzos con el resultado obtenido. Más aún a veces un mayor esfuerzo para salir de estanciamiento comporta una impresión de retroceso en la vida espiritual. Con esto, llegamos de nuevo al convencimiento de que es muy difícil la vida cristiana y la santidad. Pero el Evangelio, la gracia y la salvación son accesibles para todos, de modo que no se puede exigir para ser santo ni una especial fuerza física o espiritual, ni un determinado nivel de inteligencia, ni unas habilidades particulares. Tiene que ser algo que pueda entender y vivir un niño, tal como nos dice Jesús en el Evangelio, según Mateo. Si no os convertís y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos, dice Jesús. Si un niño no puede vivir ese grado de vida cristiana, entonces es que esa vida no es auténticamente cristiana o evangélica. Un adulto lo puede entender y vivir con más detalle. Pero
La santidad, en esencia, tiene que poderse ser vivida por un niño. Y la prueba de eso es que existen niños santos canonizados. Pasemos a los primeros pasos hacia la santidad. Si queremos resolver el problema de la imposibilidad de la santidad, el primer paso que hay que dar es precisamente tomar conciencia de que la santidad está a nuestro alcance. Y eso supone realizar un acto de fe, aceptar la imagen concreta de Dios, sabiendo que no me pone las cosas difíciles. Recordemos en este sentido la importancia del Espíritu Santo, que es quien nos da esa visión. Por eso, tenemos que ser dóciles al Espíritu Santo, que habita en nosotros, para ser capaces de mirar todo con los ojos de Dios. El siguiente paso es buscar el momento en el que se deforma nuestra mirada. Ese momento es siempre una situación marcada por el sufrimiento. Cuando aparece el dolor, la cruz, o como hoy día la pandemia, experimentamos la necesidad de ajustar la mirada para explicar el sufrimiento o resolver el problema que lo genera. No cabe duda de que estamos ante la realidad más dura de la condición humana. Pero eso no es algo difícil. De hecho, sufrir es algo natural. Forma parte de la vida humana, como respirar, andar, reír o llorar. El proceso espiritual de la santidad. Llegado aquí, el siguiente paso consiste en aceptar que la cruz forma parte de nuestra santificación, en lo que San Pablo denomina el escándalo de la cruz en la primera carta a los Corintios. Y esa es la sabiduría de Dios y la fuerza de Dios. Hay que aceptar que pretendemos ser cristianos desde la posición opuesta al Evangelio y a la gracia, que consiste en considerar teórica o prácticamente el sufrimiento como nuestro enemigo y que por tanto nuestra meta tiene que ser acabar con él. San Pablo en la carta a los Filipenses dice: hay muchos que andan como enemigos de la cruz de Cristo. Su paradero es la perdición, su Dios el vientre, su gloria, sus vergüenzas, solo aspiran a cosas terrenas. Evidentemente, no se trata de entender el sufrimiento como un valor en sí mismo, ni mucho menos. El sufrimiento es un mal y es consecuencia del pecado. Por otra parte, se trata de algo inevitable, inherente a la condición humana. El objetivo de nuestra oración es decir, contemplar nuestra propia realidad en lo que tiene de más duro y sangrante a la luz del Señor, especialmente de su pasión y cruz, para descubrir que si la cruz y el sufrimiento forman parte de la vida y de la misión de Cristo, también nosotros tendremos que contar con esta realidad. Se trata, pues, de descubrir el lugar que ocupa el sufrimiento en la obra de la salvación y en nuestra santificación personal. Este es un proceso constante de purificación y gracia que se repite. Si analizamos con mirada sobrenatural nuestra vida en su profundidad más honda, podemos descubrir que la purificación que realiza nosotros y la gracia que recibimos
van siempre unidas. Normalmente no nos enteramos de eso porque estamos intentando realizar nuestro propio plan. Pero a poco que nos paremos a pensar que Dios puede tener un plan y que dicho plan es mejor que el nuestro, podemos descubrir la relación que existe entre la purificación y gracia, comprobando que a través de las pruebas de la vida, Dios nos va purificando para darnos su gracia. Cuando aceptamos el despojo adecuado para realizar el vaciamiento interior de nosotros mismos, tiene lugar la purificación que da paso a la gracia y a la transformación que ésta realiza en nosotros. La palabra de Dios nos ayuda a entender la utilidad del sufrimiento y adquirir la mirada que nos ayuda a encajarlo en el proceso de purificación. Y lo dice San Pablo en la carta a los Romanos. Nos gloriamos incluso en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, la paciencia virtud probada, la virtud probada esperanza, y la esperanza no defrauda, porque el amor de Dios ha sido derramado en nosotros, en nuestros corazones, por el Espíritu Santo que se nos ha dado. El que aspira a la santidad necesita comprobar constantemente la autenticidad de su fe, y solo la verificamos si en esa circunstancia que nos destroza decimos a Dios, solo tú. Necesitamos esa reacción en la prueba porque solo así crece la fe. Eso es lo que no supieron hacer los apóstoles en el momento de la pasión. Y es lo que les quiere decir Jesús a los discípulos, que le piden que les aumente la fe, cuando le responde que no tienen fe ni como un granito de mostaza. Precisamente, cuando creemos que tenemos fe, es cuando podemos darnos cuenta de que no tenemos fe, y lo que nos descubre la necesidad de manifestarla en su auténtica dimensión. Y el sufrimiento es la ocasión para hacer verdad la fe, porque nos permite afirmar la forma real que solo Dios basta, porque demostramos en la práctica que todo lo demás nos da igual. Hay que dejar muy claro que el sufrimiento no tiene valor por sí mismo, sino como ocasión para hacer ese acto de fe. Pero es la ocasión necesaria que Dios aprovecha para santificarnos en su maravilloso amor providente, y la oportunidad que nosotros tenemos que aprovechar para que Él sea el absoluto de nuestra vida. La mayoría de las personas no saben nada de esto, porque viven al margen de Dios y de la gracia. Pero los que tratamos de vivir de cara a Dios, conscientes de su amor, su presencia y su acción, nos perdemos la mayor parte de las gracias porque las vicisitudes nos desorientan y dejamos que nos desorienten y nos hacen creer que la vida espiritual es una compleja red de acciones y reacciones divinas y humanas. La esencia del camino a la santidad, entonces, es muy sencilla y consiste en poder afirmar a Dios en mi vida de forma real, con fe, amor y esperanza. Basta conocer y aplicar este sencillo esquema
para tener garantizada la luz sobrenatural que ilumine siempre nuestro camino, sea el que sea, para avanzar adecuadamente en el proceso espiritual de la santidad. Pero es necesario que no sea una teoría aprendida o un sentimiento fruto de la gracia, sino que nos indiquemos de forma real con un acto en el que pongo todo mi ser. En otro tema, nuestra dificultad. Al igual que Dios tiene su patrón de comportamiento, también nosotros tenemos el nuestro, que nos lleva a buscar el modo de eludir todo sufrimiento, porque hemos aceptado que no sufrir es bueno. Por eso, a menudo entendemos la presencia de Dios y su providencia como un salvaconducto divino para ayudarnos milagrosamente a liberarnos de las dificultades. Eso explica las crisis de fe de muchos cristianos que se sienten abandonados por Dios, porque les sobreviene algún problema grave o porque no les salen las cosas según sus deseos. Sin embargo, hemos de volver a insistir en que la encarnación del Verbo, su vida entera y sobre todo su pasión, no respaldan nuestro deseo de tener felicidades. Más bien, nos demuestran que el interés de Dios no consiste en cambiar a nuestro gusto las leyes de la naturaleza o las consecuencias de la libertad humana, que son la fuente de los problemas, sino en acompañarnos en todo momento, sobre todo en las ocasiones más duras, compartiendo nuestro dolor y haciéndonos compartir su gloria en ese mismo dolor. Esto es lo que da sentido y plenitud a todos los acontecimientos humanos, incluso los más desconcertantes o dolorosos. El verdadero criterio de discernimiento no es que algo sea bueno, sino que eso es lo que Dios quiere para mí, porque es lo que más me ayuda a que se realice su plan de salvación en mi vida. Es bueno repetir, el verdadero criterio de discernimiento no es que algo sea bueno, sino que eso es lo que Dios quiere para mí, porque es lo que más me ayuda a que se realice su plan de salvación en mi vida. Aquí hemos de aplicar el principio que nos ofrece San Pablo en la carta a los Romanos, capítulo 8, que nos dice que Dios trabaja por nuestro verdadero bien, que es la plena unión de amor con Él. Y para eso nos ayudan más los sufrimientos y dificultades. Un otro tema, nuestra tarea en el proceso, el espíritu de infancia. Si esto es así, y Dios da a todos su gracia para que lleguen a la plenitud en el amor, esto significa que el proceso está en gran medida en nuestras manos, porque depende de nuestra receptividad concreta. Ciertamente, Dios es el gran protagonista y el principal artífice de este proceso, hasta el punto de que podemos decir que Él lo hace todo en nuestra transformación y nosotros no podemos hacer nada, como lo dice Jesús en el Evangelio según Juan. Pero no hay duda alguna de que Dios, por respeto a nuestra libertad, no puede hacer nada si no le dejamos. Por esta razón se da la paradoja
de que Él lo hace todo, pero en la práctica el proceso está en nuestras manos, no para realizarlo, sino para permitirlo o impedirlo. Seré santo si haga esa pequeña parte que me corresponde. Seré santo si hago esa pequeña parte que me corresponde, ¿no? Es muy importante, muy hermoso, es también muy simple. Seré santo si hago esa pequeña parte que me corresponde. Y entonces, en vez de perderme en múltiples tareas y responsabilidades, me concentraré en algo pequeño, sencillo, concreto y accesible, que es dejarme hacer, abrazando la cruz concreta que me toca, la vida. La iniciativa y el plan de este proceso de purificación son de Dios, porque solo Él sabe lo que hay que purificar, cómo y cuándo hacerlo. Y solo Dios conoce los elementos verdaderamente positivos y negativos, más allá de nuestra consideración, que permiten sacar adelante su obra santificadora. Esa es la razón por la que no valen aquí los rezos y sacrificios a nuestro gusto, como tampoco sirve de nada la purificación de lo que nosotros elegimos, el ritmo que nos planteamos y los elementos que nos parecen adecuados, sino lo que nos dispone al proceso concreto de auténtico crecimiento. Por eso, la verdadera ascesis no es tanto la que elegimos nosotros, sino la que nos prepara a aceptar la purificación de Dios. Ya que la ascesis que elegimos, porque encaja con nuestros planes, suele ser contraproducente. La ascesis, la más importante, es aceptar la voluntad de Dios. Ser niños no es complicado. Lo que nos cuesta es aceptar con humildad que no solo somos niños, sino niños débiles y necesitados de ayuda y educación. El problema es actuar como niños cuando no queremos ser niños. El problema viene cuando el niño se empeña en actuar como adulto, lo cual es imposible que le salga bien, puesto que no tiene las capacidades de un adulto. Si el niño deja de fiarse de su padre y no se deja corregir porque cree que es mayor, no podrá crecer y se unirá en la frustración a la que llevará al fracaso. Nuestra actitud equivocada nos lleva a intentar resolver nosotros lo que tiene que resolver Dios, a buscar caminos distintos a los que Dios nos ofrece en nuestra misma realidad, a demostrarle a Dios que debemos caminar solos. Entonces, es cuando se complica enormemente la vida cristiana y la santidad, porque realmente sin Él, sin Dios, no podemos hacer nada, y hemos despreciado el único proceso que puede transformarnos. De que adoptemos una actitud y otra, depende que nuestra vida cristiana se transforme en un proceso simple y eficaz, o se atasque en una complicada maraña infructuosa de esfuerzos. En un caso, cuando acepto la voluntad de Dios, las circunstancias de la vida nos van purificando, puliendo y educando.
nos mantienen en el espíritu de infancia y sirven para bien. En el otro, cuando me esfuerzo para hacer a mi voluntad, nos hacen huir de la dependencia de Dios y se convierten en obstáculos para el crecimiento. Cuando se sumen la gracia, las circunstancias y el espíritu de infancia, el resultado es la aceptación, la purificación y el crecimiento, y en consecuencia aumenta el espíritu de infancia y se profundiza el proceso de la santidad. Pero cuando se suman la gracia, las circunstancias y orgullo, el resultado es el rechazo, el endurecimiento y el atasco, y en consecuencia aumenta el orgullo y se dificulta más el proceso. Por eso es importante que se suman la gracia, las circunstancias y el espíritu de infancia, porque tiene como resultado la aceptación, la purificación y el crecimiento en la santidad. Siempre se dan las circunstancias y la gracia. Lo que cambia todo es simplemente nuestra actitud. En un otro tema, disponernos al proceso de santificación. Tenemos, por tanto, que hacernos niños, como nos dice Jesús en el Evangelio según Mateo. Si no os convertís y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Este trabajo es el único que nos permite disponernos a la gracia que solo se concede a los niños. Lo dice Jesús en el Evangelio según Marco. Quien no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Y aquí es donde encontramos el verdadero y más importante trabajo que nos corresponde en este proceso. No se trata de un esfuerzo por hacer, por construir, sino, por el contrario, un serio trabajo para destruir el edificio de nuestras seguridades y permitir así que Dios construya su santidad en nosotros. Porque la santidad no es fruto de nuestro trabajo, es un fruto de la gracia de Dios. Él que tiene que trabajar en nuestra vida. El elemento principal de este trabajo consiste en aceptar la cruz de la vida, de manera real y concreta, porque de ello depende nuestra capacidad para recibir la gracia y la amplitud de la misma. Esa es nuestra parte en el proceso. Eso es lo que está en nuestra mano. Lo demás lo hace Dios. Para reconocer y aceptar esta acción de Dios en nuestra vida, puede venirnos muy bien la contemplación de este proceso en muchos de los modelos que nos propone la Biblia y en los santos, desde Abraham y los profetas hasta San Pablo, pasando por María, José, Marta y María, pero también por los siervos de Dios, como José Antonio, Lancarte y la Bastida. En el último tema, ¿cómo se hace en concreto este acto? Si todo el proceso que tiene como artífice único a Dios depende de un acto por el que permitimos la acción de Dios, el acto constituye la esencia de nuestro trabajo en la vida espiritual. Es un trabajo muy importante, indispensable por ser santo. Por eso,
Antes de concluir, debemos sintetizar este trabajo para entenderlo bien en su simplicidad e importancia y luego ejercitarnos en él. Lo primero es identificar la cruz en concreto, es decir, la realidad que me da miedo, me humilla, me supera, me destruye, me acompleja. Así evitamos que la cruz nos sorprenda. Luego, reconocer que ahí está Dios. Somos obsesivamente conscientes de lo que las realidades negativas tienen de injustas, inoportunas, etc. Pero esa perspectiva nos impide descubrirlas como instrumentos de Dios. Hemos de aprender a ser obsesivamente conscientes de que Dios está en esas circunstancias, como creo está también Dios en el tiempo de pandemia que vivimos. Pero la pregunta, ¿cómo descubrir esta presencia de Dios? Tercero, hacer el acto de fe. Por él, que admito que Dios es lo más importante y todo lo demás secundario. Cuarto, aceptar y agradecer la realidad que me destruye, porque Dios está ahí. Y el quinto, hacer el acto concreto que me permite esa realidad y por el cual renuncio a mí mismo. En este acto concreto es muy importante el heroísmo, porque las apuestas heroicas siempre dan fruto porque conllevan una ineludible carga de purificación. El heroísmo es muy importante. La clave está en encontrar el acto concreto que resume todo esto, que dice sin palabras: te reconozco aquí, en esto, te adoro como lo único, reconozco que aquí y en esto me estás amando con infinita ternura. Lo acepto todo, renuncio a todo, me ponga incondicionalmente en tus manos. Esta es la clave para descubrir la presencia y acoger el amor de Dios. Pero es importante que esta disposición sea verdadera, para que no podemos vivir sin ese acto de aceptación, como ahora no podemos vivir sin lamentaciones y cálculos. Y nuestro trabajo consiste en reconocer la cruz, todas las realidades, circunstancias, defectos, acontecimientos que me machacan, a los que temo, que me preocupan, me desconciertan y me llevan a alejarme de Dios por la vida de la preocupación y la necesidad de controlar, la tristeza, del rechazo, de la rebeldía. Todo eso, lo que me permite entrar en la dinámica de la infancia, dejar todo en las manos de Dios, sabiendo que en las manos de un Dios que nos ama mucho. Finalmente, no olvidamos que este acto concreto que realizo en contra de mi amor propio, de mí mismo, no lo hago como un trabajo mío, que pretende realizar por sí mismo esa transformación, sino que es la expresión real de que abrazo mi cruz con espíritu de infancia, convencido de la inutilidad del acto como tal, pero sabiendo que es lo que abre el corazón de Dios para que me inunde de su misericordia
y ésta me transforme según el proyecto primigenio de Dios sobre mí. Solo el Espíritu Santo puede transformarnos. Gracias. Habla, tu siervo escucha. Habla, oh Dios, y obedeceré. Fuente de vida y luz, de gozo y paz para mi corazón, tu palabra será por siempre jamás, Señor, por siempre jamás.